Un cometa se dirige hacia la Tierra, un asteroide. Es posible que este objeto choque contra nuestro planeta. Los cielos tiemblan. Los astrónomos se quedan paralizados cuando 3I Atlas, que antes era un inofensivo vagabundo, se desvía de su curso y ahora se dirige hacia la Tierra. Lo que se creía un viajero lejano, ahora es un cometa oscuro, oculto e impredecible. Los científicos se apresuran, atónitos por el descubrimiento. El peligro real se cierne, los secretos se desvelan, y la humanidad contempla una cuenta atrás que no puede ignorar. El descubrimiento que conmocionó al mundo científico. La noticia que nadie quería oír acaba de confirmarse. El objeto interestelar conocido como 3I Atlas, inicialmente descartado como una simple curiosidad cósmica, ha cambiado su trayectoria de una forma que los científicos no habían previsto, y según el seguimiento actualizado, ahora se encuentra en trayectoria de colisión con la Tierra. Durante años, los expertos ignoraron las advertencias de que un visitante interestelar podría suponer algún día una amenaza para nuestro planeta. Lo calificaron de improbable. Dijeron que las posibilidades eran insignificantes, pero hoy nos enfrentamos a lo impensable, un objeto de más allá de nuestro sistema solar, un viajero del oscuro vacío entre las estrellas, podría estar dirigiéndose directamente hacia nosotros. Y lo más impactante, la alineación de su órbita con la Tierra es tan precisa que algunos astrónomos se preguntan en voz alta, ¿fue esto intencionado? Imagínese esto. Usted es un astrónomo que escanea el cielo nocturno en busca de los sospechosos habituales, asteroides, cometas, tal vez un satélite errante. De repente, su telescopio capta algo que no debería existir, algo que no debería estar allí, algo que desafía todo conocimiento convencional de lo que deambula por nuestro vecindario cósmico. Esto es exactamente lo que ocurrió el 1 de julio de 2025, cuando el telescopio del Sistema de Alerta de Impactos Terrestres de Asteroides, Atlas, en Río Hurtado, Chile, descubrió lo que se conocería como 3I Atlas. Pero no se trataba de otra roca espacial más a la deriva por nuestro sistema solar. Era algo mucho más extraordinario y, potencialmente, mucho más preocupante. 3I Atlas es solo el tercer objeto interestelar confirmado que visita nuestro sistema solar, después del misterioso I Oumuamua en 2017 y 2I Borisov en 2019. Pero, a diferencia de sus predecesores, 3I Atlas tiene características que han dejado incluso a los astrónomos más experimentados rascándose la cabeza y haciéndose preguntas incómodas sobre a qué nos enfrentamos realmente. Porque es solo la tercera vez que vemos un objeto interestelar. Interestelar no significa solo Matthew McConaughey, significa algo que no es de nuestro sistema solar, es interestelar, está entre soles. Así que esta cosa vino de más allá de nuestro sistema solar y solo está de paso. Es solo la tercera vez que vemos algo así. Por eso se llama 3I. Sí, porque es 3I, no 1I ni 2I. Exactamente así es. El momento del descubrimiento parece sacado de una película de ciencia ficción. El objeto fue avistado por primera vez a una distancia de aproximadamente 4,5 UA, unos 670 millones de kilómetros del Sol, dentro de la órbita de Júpiter. Para ponerlo en perspectiva, eso es aproximadamente 4 veces y media la distancia entre la Tierra y el Sol. A una distancia tan grande, la mayoría de los objetos serían prácticamente invisibles incluso para nuestros telescopios más potentes. Pero 3I Atlas era diferente. Era brillante, anormalmente brillante. El 3I Atlas me pareció extraño desde el momento en que oí hablar de él, porque fue descubierto a una distancia 4,5 veces mayor que la que separa la Tierra del Sol. Y sin embargo, fue descubierto con un telescopio de solo medio metro de diámetro. Y la razón es que era relativamente brillante. Si fuera un objeto sólido, debería tener 20 kilómetros de diámetro, más grande que la isla de Manhattan, el doble que la roca que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años. Así que es un objeto gigante. Este brillo despertó inmediatamente las sospechas de la comunidad astronómica. El astrónomo de Harvard, Avi Loeb, conocido por sus controvertidas teorías sobre los objetos interestelares, fue uno de los primeros en señalar la imposibilidad matemática de lo que estaban observando. Si 3I Atlas fuera una roca sólida que reflejara la luz solar a esa distancia y con ese brillo, tendría que tener aproximadamente 20 kilómetros de diámetro, más grande que la isla de Manhattan y el doble del tamaño del asteroide que supuestamente acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años. Pero aquí es donde la historia da un giro aún más intrigante. Las observaciones iniciales indicaban una trayectoria hiperbólica, lo que confirmaba inmediatamente su origen interestelar.
A diferencia de los objetos nativos de nuestro sistema solar, que siguen trayectorias elípticas predecibles alrededor del Sol, los visitantes interestelares trazan trayectorias hiperbólicas, curvas matemáticas que les permiten entrar en nuestro sistema solar, girar alrededor del Sol y luego salir de nuevo al vacío del espacio interestelar para no volver jamás. El descubrimiento no fue solo el resultado de una sola noche. Los datos de seguimiento de telescopios como el Zwicky Transient Facility revelaron que el objeto ya había sido captado en imágenes el 14 de junio de 2025, casi 3 semanas antes de su descubrimiento oficial. Esto significa que 3I Atlas había estado atravesando silenciosamente nuestro sistema solar, sin ser reconocido ni catalogado, mientras los astrónomos de todo el mundo continuaban con sus observaciones rutinarias sin saber que estaban presenciando algo sin precedentes. A medida que los telescopios de todo el mundo centraban su atención en este visitante cósmico, los datos que surgían dibujaban la imagen de un objeto que desafiaba cualquier categorización fácil. El análisis espectroscópico reveló un color rojo y un alto contenido de dióxido de carbono, con una emisión mínima de agua inicialmente, características atípicas para los cometas a tales distancias del Sol. La mayoría de los cometas comienzan a mostrar signos de actividad mucho más cerca del Sol, ya que la radiación solar calienta sus superficies heladas y crea la coma y la cola características que los hacen visibles para los astrónomos aficionados. Pero 3I Atlas estaba demostrando ser todo menos típico. Las observaciones recientes del telescopio espacial Hubble revelaron un capullo de polvo en forma de lágrima y una inusual anticoloca apuntando hacia el Sol, una ilusión óptica causada por la perspectiva de la Tierra y la alineación del plano de polvo que sugería que el objeto ya se estaba activando a pesar de su distancia del Sol. Quizás aún más desconcertantes fueron las mediciones de su increíble velocidad. 3I Atlas viaja a una velocidad extraordinaria de 58 km por segundo con respecto al Sol, lo que equivale a aproximadamente 130.000 millas por hora, lo que lo convierte en el objeto interestelar más rápido jamás registrado. Para poner esta velocidad en perspectiva, es tan extrema que hace que el objeto sea imposible de interceptar con la tecnología humana actual, incluso si quisiéramos. Las implicaciones de esta velocidad son asombrosas. Significa que 3I Atlas ha estado atravesando el frío vacío del espacio interestelar durante posiblemente miles de millones de años, llevando consigo secretos de sistemas estelares lejanos que apenas podemos imaginar. El objeto presenta una órbita retrógrada con una inclinación de 175 grados con respecto a la eclíptica, lo que significa que viaja en dirección opuesta a la mayoría de los objetos de nuestro sistema solar, pero sigue estando estrechamente alineado con el plano planetario, algo estadísticamente poco frecuente para un visitante interestelar aleatorio. Esta alineación orbital ha llamado la atención de toda la comunidad científica. La probabilidad de que un objeto interestelar se alinee de forma natural tan cerca del plano de nuestro sistema solar es extremadamente baja, lo que ha llevado a algunos investigadores a cuestionarse si esta alineación podría ser algo más que una mera coincidencia. A medida que seguíamos la trayectoria de 3I Atlas a través del sistema solar interior, las estimaciones del tamaño de su núcleo comenzaron a variar enormemente, desde unos pocos kilómetros hasta potencialmente 20-46 kilómetros, basándose en suposiciones sobre el brillo y el albedo. Esta incertidumbre en la estimación del tamaño no hizo más que aumentar el misterio que rodeaba a este enigmático visitante. La comunidad científica se encontró lidiando con un objeto que parecía desafiar las suposiciones fundamentales sobre los visitantes interestelares. A diferencia de Mino de Oumuamua, que no mostraba signos de actividad cometaria, o 2I Borisov, que se comportaba como un cometa de libro, 3I Atlas ocupaba un incómodo término medio que desafiaba una clasificación fácil. Pero el aspecto más inquietante de este descubrimiento no era su tamaño, velocidad o características inusuales. Era la creciente constatación de que nuestros sistemas de detección y seguimiento casi lo habían pasado por alto por completo. La aproximación del objeto desde la dirección de Sagitario significaba que había pasado meses, posiblemente años, acercándose a nuestro sistema solar desde un punto ciego que nuestros telescopios terrestres tienen dificultades para monitorizar de forma eficaz. Estalla la polémica. Mientras 3I Atlas continuaba su viaje a través de nuestro sistema solar, comenzó a suceder algo sin precedentes. Cuando se descubre por primera vez un objeto celeste,
Los cálculos orbitales iniciales son necesariamente aproximados y están sujetos a refinamiento a medida que se dispone de más datos observacionales. Este es el procedimiento estándar en astronomía. Los telescopios de todo el mundo recopilan observaciones adicionales y los modelos informáticos refinan progresivamente sus predicciones sobre la trayectoria del objeto. Sin embargo, en la era de la información instantánea y la amplificación de las redes sociales, estas actualizaciones científicas rutinarias se malinterpretaron como evidencia de algo mucho más siniestro. La realidad científica muestra una imagen muy diferente. El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y la Agencia Espacial Europea han confirmado que 3I Atlas sigue una trayectoria estable y predecible, con solo pequeñas perturbaciones debidas a la gravedad planetaria. Estas influencias gravitacionales, como la atracción de Marte, podrían teóricamente causar ligeras desviaciones, pero las fuerzas implicadas no son ni mucho menos suficientes para redirigir el objeto hacia la Tierra. Y además, cuando llegue más cerca del Sol, y por cierto, marquen sus calendarios, eso será el 29 de octubre de 2025. Cuando esté más cerca del Sol, la Tierra estará en el lado opuesto al Sol. No podremos observarlo, no lo veremos, sí, no lo veremos. Entonces la pregunta es, ¿fue eso a propósito? Porque ese es el punto de la trayectoria en el que realmente puede romperse. Los cálculos de la trayectoria revelan una danza cósmica fascinante y coreografiada con precisión. 3I Atlas alcanzará su máxima aproximación al Sol, perihelio, el 29 de octubre de 2025, a una distancia de 1,36 UA, justo dentro de la órbita de Marte. Durante su viaje por el sistema solar interior, se acercará varias veces a los planetas, a Marte a aproximadamente 0,2 UA, alrededor del 2-3 de octubre de 2025, y a la Tierra a 1,8 UA, el 19 de diciembre de 2025. Para poner en perspectiva la distancia de aproximación a la Tierra, 1,8 UA equivalen aproximadamente a 270 millones de kilómetros, unas 700 veces más lejos que la distancia entre la Tierra y la Luna. Esta distancia sitúa a 3I Atlas mucho más allá de cualquier zona de impacto realista, ya que la influencia gravitatoria de la Tierra solo se extiende unos 0,01 UA desde nuestro planeta. Sin embargo, las especulaciones continuaron intensificándose, alimentadas por las características genuinamente inusuales del objeto. El astrónomo de Harvard Avi Loeb y otros propusieron que 3I Atlas podría ser artificial debido a su alineación eclíptica, su alta velocidad y varias anomalías. En un artículo publicado en Archiver en julio de 2025, Loeb destacó lo que denominó características anómalas e incluso sugirió la posibilidad de correcciones de rumbo utilizando sistemas de propulsión avanzados. Así que bien podría ser que, cuando se acerque al Sol, se dirija ahora hacia él. Entonces se evaporará mucho más claramente y veríamos una columna de gas y polvo y parecería claramente un cometa, en cuyo caso no deberíamos preocuparnos demasiado. Pero también me di cuenta, junto con 2 colegas, y escribimos un artículo diciendo que su trayectoria es muy inusual porque se encuentra en el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, con una precisión de 5 grados. La probabilidad de que eso ocurra al azar es del 0,2%. Por lo tanto, está alineado con el plano orbital de los planetas interiores. La improbabilidad estadística de la alineación orbital de 3I Atlas se ha convertido en un punto central del debate científico. La trayectoria del objeto se encuentra dentro de los 5 grados del plano eclíptico, con solo un 0,2% de probabilidades de que esto ocurra al azar. Además, si se tienen en cuenta sus aproximaciones a múltiples planetas, la probabilidad se reduce a una entre 20.000, lo que supone una desviación estadísticamente significativa de la probabilidad aleatoria. Sin embargo, es fundamental comprender lo que realmente significan estas estadísticas. Si bien la alineación es realmente inusual, la mayoría de los astrónomos clasifican a 3I Atlas como un cometa natural en lugar de un objeto artificial. Las inusuales características orbitales, aunque intrigantes, pueden explicarse a través de procesos naturales que involucran la dinámica de los encuentros estelares y el movimiento galáctico a lo largo de miles de millones de años. La realidad de los cambios de trayectoria en el espacio es mucho más mundana de lo que sugieren las especulaciones en las redes sociales. Cualquier alteración significativa de la trayectoria de 3I Atlas requeriría enormes cantidades de energía, del tipo que suelen asociarse a sistemas de propulsión de los que no tenemos pruebas.
Factores naturales como la desgasificación de los hielos sublimados pueden provocar pequeños ajustes en la trayectoria, pero estos se miden en metros por segundo, no en cambios a escala de unidades astronómicas que serían necesarios para amenazar a la Tierra. Las observaciones del telescopio espacial Hubble, el telescopio espacial James Webb y las instalaciones terrestres como Gemini South han mostrado sistemáticamente un comportamiento que se ajusta a las predicciones científicas. No se han observado desviaciones de la trayectoria calculada más allá de las perturbaciones normales esperadas por las influencias gravitacionales y los efectos menores de desgasificación. Quizás lo más importante es que la NASA y la ESA no han emitido ninguna advertencia oficial sobre la amenaza que supone 3I Atlas para la Tierra. Las actualizaciones rutinarias de seguimiento y monitoreo que proporcionan estas agencias han sido malinterpretadas por algunos como alertas rojas o avisos de emergencia, cuando en realidad representan el procedimiento operativo estándar para cualquier objeto recién descubierto. La persistencia de estas afirmaciones sobre el cambio de trayectoria pone de relieve una cuestión más amplia sobre cómo se comunica e interpreta la información científica en la era digital. La compleja mecánica orbital, las probabilidades estadísticas y la naturaleza iterativa de los descubrimientos científicos no se traducen fácilmente en titulares sensacionalistas o contenidos virales en las redes sociales. Uno de los mitos más persistentes es la idea de que 3I Atlas podría esconderse de alguna manera detrás del Sol durante su máximo acercamiento, emergiendo con una trayectoria alterada dirigida hacia la Tierra. Este escenario ignora la física fundamental de la mecánica orbital y las capacidades de monitoreo continuo de los observatorios espaciales. Incluso cuando los telescopios terrestres pierden de vista un objeto debido al resplandor solar, las naves espaciales como la Parker Solar Probe y varias misiones planetarias continúan proporcionando datos de observación. La controversia también pone de relieve cuestiones científicas legítimas sobre nuestra capacidad para detectar y rastrear objetos potencialmente peligrosos. 3I Atlas se acercó desde la dirección del Sol, lo que limitó las capacidades de detección terrestres. Una vulnerabilidad de nuestras redes actuales de detección de asteroides y cometas que los astrónomos llevan años tratando de resolver. Los peligros reales a los que nos enfrentamos. Las amenazas cósmicas y la ceguera cósmica de la humanidad. Aunque se ha demostrado definitivamente que 3I Atlas es seguro, un fascinante visitante interestelar que saldrá inofensivamente de nuestro sistema solar tras su paso por el Sol, la controversia que lo rodea ha puesto de manifiesto una preocupación mucho más acuciante: la peligrosa complacencia de la humanidad ante las amenazas cósmicas reales. El pánico injustificado ante un objeto que no supone ninguna amenaza ha puesto de relieve, paradójicamente, nuestra ceguera colectiva ante los peligros reales que acechan en la oscuridad cósmica. Y está muy claro que no se están tomando medidas para prepararse ante el riesgo de otro impacto cósmico. Una vez más, lo que quiero destacar al respecto es que, en cierto sentido, nos encontramos en una situación en la que la historia puede repetirse, en la que hay ciertos ciclos en marcha. La conversación sobre los impactos cósmicos no es una mera especulación académica, sino un debate sobre riesgos existenciales reales que han moldeado la historia de nuestro planeta y siguen amenazando nuestro futuro. Los cometas han colisionado ocasionalmente con planetas a lo largo de los 400-600 millones de años de historia del Sistema Solar, dejando pruebas como cráteres en la Luna, Marte y otros cuerpos. En la Tierra, estos impactos han sido responsables de extinciones masivas, cambios climáticos drásticos y la remodelación fundamental de la vida misma. Pasaron 10 años soportando esas burlas hasta que encontraron el cráter en el Golfo de México. Desde entonces, toda la comunidad científica ha aceptado que el curso de la vida en este planeta cambió radicalmente por un impacto cósmico. Y, ya sabes, me gusta bromear al respecto, pero fue un impacto cósmico lo suficientemente grande como para convertir a los dinosaurios en gallinas. El impacto de Chicxulub hace 66 millones de años sirve como un claro recordatorio del poder cósmico. Este asteroide, de aproximadamente 10-15 kilómetros de diámetro, liberó una energía equivalente a miles de millones de bombas atómicas y contribuyó a la extinción de los dinosaurios. Pero eso es historia antigua, ¿verdad? Seguramente no tenemos que preocuparnos por este tipo de eventos en nuestro mundo moderno, ¿no? Desafortunadamente, la amenaza cósmica sigue presente y, en cierto modo, es más peligrosa que nunca debido a nuestra dependencia tecnológica y a la complejidad de la sociedad. Y nuestros temores, que acababas de mencionar antes, sobre lo frágiles que somos en comparación con las civilizaciones del pasado en términos de nuestra capacidad para vivir de la Tierra,
Es un aspecto que me preocupa, pero uno de los que más me preocupa es el hecho de que todo es digital. Toda nuestra información está almacenada en discos duros, y si eso falla, no queda mucho. Tienes libros en papel y unos pocos miles de años, imagina lo que quedará. Perderíamos todos nuestros avances. La fragilidad de nuestra civilización moderna se hace aún más evidente cuando consideramos la gama de amenazas cósmicas que existen más allá de la falsa alarma de 3I Atlas. Los cometas oscuros representan una categoría de objetos recientemente identificada y potencialmente más peligrosa. Estos objetos híbridos difuminan la línea entre los asteroides y los cometas, mostrando sutiles aceleraciones por desgasificación sin colas o comas visibles, lo que los hace casi invisibles para nuestros sistemas de detección. Los descubrimientos recientes han puesto de relieve aproximadamente 14 cometas oscuros, que suelen tener un diámetro de entre 10 metros y 1 kilómetro. Su naturaleza sigilosa amplifica el riesgo. Son más difíciles de detectar y rastrear que los cometas o asteroides tradicionales, y sus cambios orbitales impredecibles podrían provocar aproximaciones cercanas o impactos sorpresa con la Tierra. Los cometas son realmente problemáticos. Los asteroides son trozos de roca que orbitan alrededor del Sol. Existe el cinturón de asteroides, donde hay muchos de ellos. La valoración del profesor Brian Cox sobre los cometas frente a los asteroides destaca una distinción crucial que mucha gente no comprende del todo. Los cometas se describen más a menudo como bolas de nieve heladas y provienen de mucho más lejos. Recientemente vimos uno, el Schumacher-Levy 9, que chocó contra Júpiter, y no lo vimos venir hasta unos meses antes de que impactara. De hecho, dejó una pequeña marca en Júpiter cuando lo golpeó. En realidad, el agujero que dejó era más grande que la Tierra, ¿verdad? En las nubes. Así que estas cosas son grandes, ¿verdad? Y llegan y son impredecibles, y tendríamos muchos problemas con uno de ellos. No se puede subestimar el factor de imprevisibilidad. Aunque hemos logrado avances significativos en la catalogación de los asteroides cercanos a la Tierra, los cometas de largo período de la nube de Oort nos dan muy poca advertencia, ya que a veces aparecen con solo meses o años de antelación. Sus altas velocidades, que a menudo superan los 50-70 kilómetros por segundo, significan que, incluso si los detectamos a tiempo, nuestras opciones para desviarlos son extremadamente limitadas. La lluvia de meteoros táuridas representa quizás la amenaza más subestimada de nuestro vecindario cósmico. A diferencia de la falsa alarma de 3I Atlas, este campo de escombros contiene peligros reales que ya han demostrado su potencial destructivo en la historia de la humanidad. Se cree que el evento de Tunguska de 1908, que arrasó 2.000 kilómetros cuadrados de bosque siberiano, se originó en esta misma corriente de escombros. La comparación con Tunguska ofrece una perspectiva aleccionadora sobre la magnitud de la destrucción que pueden causar impactos cósmicos relativamente pequeños. Un evento similar sobre una zona poblada causaría pérdidas catastróficas de vidas humanas y daños en las infraestructuras. Sin embargo, los objetos de este tamaño siguen siendo difíciles de detectar hasta que se encuentran muy cerca de la Tierra, especialmente si se acercan desde la dirección del Sol. Nuestras capacidades actuales de defensa planetaria, aunque están mejorando, siguen siendo lamentablemente insuficientes para todo el espectro de amenazas cósmicas. Tenemos a los mejores trabajando en este problema. Pero, como revela el debate de Neil deGrasse Tyson, nuestras opciones defensivas siguen siendo en gran medida teóricas. Tenemos, por ejemplo, a los expertos en armas nucleares que quieren volar el objeto en el cielo. Y tenemos la solución Kindler-Gentler, que consiste en enviar una nave espacial que podría querer caer por gravedad, pero que utiliza pequeños cohetes retrógrados y la aleja lentamente del peligro. Y eso es lo que queremos hacer con este asteroide. La tecnología para desviar asteroides existe en principio. La misión DART de la NASA demostró con éxito la capacidad de alterar la trayectoria de un asteroide en 2022. Pero la implementación de tales soluciones requiere una advertencia previa significativa y una coordinación internacional. En el caso de cometas u objetos que se mueven rápidamente y se detectan tarde, nuestras opciones se ven muy limitadas. Pero al cosmos le importa un comino todo eso. El cosmos está ahí fuera con estos objetos gigantes, que tienen un poder explosivo mucho mayor que todas las armas nucleares almacenadas en la Tierra en la actualidad. El cometa Shoemaker-Levy 9, que impactó en Júpiter en 1994, tenía un poder explosivo total calculado de 300 gigatones. Esta cruda comparación
pone de relieve la disparidad de escala entre las armas fabricadas por el ser humano y las fuerzas cósmicas. Si tomáramos todo el arsenal nuclear del mundo actual y lo detonáramos simultáneamente, produciría aproximadamente 6,4 gigatones, menos del 3% de la energía liberada por el impacto del Shoemaker-Levy 9 contra Júpiter. La controversia 3I Atlas, aunque se basa en premisas falsas, ha servido inadvertidamente para llamar la atención sobre nuestra vulnerabilidad cósmica. Las estimaciones sugieren que eventos similares al de Chelyabinsk ocurren cada 60 años para objetos de 20 metros, mientras que los impactos a escala de kilómetros que podrían amenazar a la civilización ocurren aproximadamente cada pocos millones de años. Puede que estos plazos parezcan cómodos, pero representan promedios estadísticos. El próximo impacto importante podría producirse mañana o dentro de 1 millón de años. Es un problema que tiene solución. Está dentro de los límites de nuestra tecnología. Se necesitaría un esfuerzo de cooperación global para limpiar nuestro entorno cósmico, pero se podría hacer. El camino a seguir requiere un cambio fundamental en nuestra forma de abordar la defensa planetaria. En lugar de reaccionar a falsas alarmas, como las afirmaciones sobre la trayectoria del 3I Atlas, necesitamos una inversión sostenida en sistemas de detección, tecnologías de desviación y marcos de cooperación internacional. El observatorio Vera C. Rubin, que pronto comenzará a funcionar, podría descubrir docenas de objetos interestelares y asteroides potencialmente peligrosos más para 2030. El reto de la detección es especialmente acuciante para los objetos que se acercan desde la dirección del Sol, precisamente el punto ciego que permitió que 3I Atlas se acercara sin ser detectado durante semanas. Los telescopios terrestres actuales tienen dificultades para monitorizar esta región de forma eficaz, lo que crea vulnerabilidades en nuestra red de defensa planetaria que podrían resultar catastróficas si surgiera una amenaza real desde esta dirección. Esta ceguera filosófica ante los eventos catastróficos representa quizás el mayor obstáculo para una defensa planetaria eficaz. La resistencia histórica de la comunidad científica a las teorías de impacto. Desde las burlas iniciales que sufrió el equipo de Álvarez cuando propuso la hipótesis del impacto que provocó la extinción de los dinosaurios, demuestra lo difícil que puede ser aceptar la realidad de las catástrofes cósmicas. La lección de 3I Atlas no es que debamos entrar en pánico ante cada nuevo descubrimiento, sino que debemos canalizar nuestra ansiedad cósmica hacia acciones constructivas. Estimaciones recientes sugieren que entre 1 y 10 objetos interestelares atraviesan el sistema solar interior cada año, pero la mayoría son débiles y pasan desapercibidos. Cuanto más aprendemos sobre nuestro entorno cósmico, más nos damos cuenta de lo mucho que desconocemos. La aparición de los cometas oscuros como una nueva categoría de amenaza reconocida ejemplifica este problema. La nave espacial japonesa Hayabusa 2 se encuentra actualmente en camino para estudiar uno de estos enigmáticos objetos, pero nuestro conocimiento sobre su población y comportamiento sigue siendo rudimentario. Y la evidencia es que, en los próximos 30 años, vamos a atravesar peligrosos filamentos de la tórrida corriente de meteoritos. Y si fuéramos inteligentes, dedicaríamos algunos recursos a proteger nuestro entorno cósmico. El plazo de 30 años que se menciona aquí no es arbitrario, sino que representa los periodos en los que la órbita de la Tierra nos lleva a través de las regiones más densas de la corriente de escombros de las Táuridas. Estos encuentros se producen 2 veces al año, durante los pasos de junio y noviembre, y cada uno dura 12,5 días. Aunque la mayoría de los escombros se queman sin causar daños en forma de lluvias de meteoritos, los fragmentos más grandes suponen un riesgo real. La tecnología para la defensa planetaria existe, pero su implementación requiere voluntad política y cooperación internacional. Los intereses comerciales ya están desarrollando tecnologías para la minería de asteroides, las mismas tecnologías que podrían adaptarse para misiones de desviación. La pregunta no es si podemos protegernos, sino si decidiremos hacerlo. Este problema de asignación de recursos pone de relieve una ironía fundamental. Gastamos billones en protegernos unos de otros, mientras que seguimos estando en gran medida indefensos ante las amenazas cósmicas que podrían acabar con la civilización, independientemente de nuestros conflictos terrestres. Un solo impacto de un gran cometa haría irrelevantes todas las disputas geopolíticas. La falsa alarma del 3I Atlas ha revelado tanto nuestras vulnerabilidades como nuestras capacidades. Nuestras redes de detección, aunque imperfectas, identificaron y rastrearon con éxito a un visitante
interestelar a lo largo de miles de millones de kilómetros. Nuestras capacidades de análisis nos permitieron determinar su composición, trayectoria y origen con notable precisión. Y lo que es más importante, nuestras instituciones científicas fueron capaces de contrarrestar la desinformación con datos objetivos, a pesar de los retos que planteaba la amplificación de las redes sociales. Ahora soy abuelo. Me apasiona este tema. Tenemos que cuidar este planeta. Es nuestra responsabilidad como especie humana hacerlo. Este llamamiento personal resuena porque la defensa cósmica no es un problema científico abstracto, sino que se trata de preservar el futuro para las generaciones venideras. La certeza estadística de que la Tierra se enfrentará a otro impacto importante significa que nuestras decisiones de hoy determinarán si las civilizaciones futuras podrán sobrevivir y prosperar. La historia de 3I Atlas sirve, en última instancia, como una llamada de atención cósmica. Aunque este visitante en particular no supone ninguna amenaza, nos ha obligado a afrontar verdades incómodas sobre nuestra preparación para los verdaderos peligros cósmicos. El objeto saldrá de nuestro sistema solar de forma segura tras su paso por el Sol, para no volver jamás. Pero las preguntas que ha planteado sobre nuestra vulnerabilidad cósmica permanecerán mucho tiempo después de que desaparezca en el espacio interestelar. Mientras observamos cómo 3I Atlas completa su viaje a través de nuestro sistema solar, recordamos que vivimos en un universo dinámico y a veces peligroso. El cosmos funciona a escalas de tiempo y energía que eclipsan la experiencia humana, pero poseemos la inteligencia y la tecnología para comprender y potencialmente influir en nuestro destino cósmico. La decisión de actuar en función de esa capacidad sigue siendo nuestra. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.